La migración no es una anomalía moderna. Ha sido por siglos la estrategia fundamental del ser humano para buscar oportunidades y supervivencia. Sin embargo, la creación de naciones y la complejidad de las relaciones internacionales transformaron este movimiento ancestral en un asunto de Estado. Esta evolución ha dado lugar a una poderosa herramienta política, la securitización. La securitización es un proceso en el cual los actores estatales convierten temas de política ordinaria, como la migración, en asuntos de seguridad nacional, justificando así el uso de medidas extraordinarias. Este mecanismo no es nuevo, pero se ha intensificado tras la Guerra Fría y más aún en el contexto actual del terrorismo global y la movilidad humana. Pocos ejemplos ilustran mejor este fenómeno que Estados Unidos. Allí la migración es frecuentemente catalogada como un peligro nacional, criminalizando a comunidades enteras para obtener réditos políticos. Esta narrativa ignora que el riesgo real que representa la migración es a menudo menor que otras problemáticas sociales. En esta edición de Entre Fronteras, analizamos a fondo cómo Estados Unidos y Europa han aplicado el lente de la securitización, un concepto surgido en los años 80, pero más vigente que nunca, para redefinir sus fronteras y su política migratoria. ¿Qué tienen en común la migración, el cambio climático y el crimen organizado? La respuesta es la securitización. Este término, nacido en el siglo XX, explica cómo un líder político logra convencernos de que un tema es una amenaza existencial para el país. Es una poderosa herramienta que permite a los estados catalogar problemas como peligros a la seguridad nacional, incluso cuando no lo son, justificando así acciones extraordinarias y sin límites. Estados Unidos es el ejemplo más claro de cómo la securitización se usa para beneficio propio, sin importar las vidas o los daños que provoque. En este programa desmantelaremos la estrategia detrás de esta peligrosa práctica. Desde las grandes guerras del siglo XX hasta los conflictos de hoy, muchas naciones han adoptado una estrategia común para justificar sus acciones: la securitización. ¿Pero qué significa este término tan poderoso? Antes de ver cómo Estados Unidos y Europa lo aplican en sus fronteras, es crucial entender qué es y cómo opera. Si bien la securitización se hizo famosa gracias a la llamada Escuela de Copenhague, su verdadero aporte fue demostrar que la seguridad no solo es militar o política. Estos expertos desmantelaron el concepto y nos dieron una clave: un Estado, al declarar algo como una amenaza, se siente automáticamente autorizado a usar medidas extraordinarias. Esa es la lente exacta con la que analizaremos lo que pasa hoy en las fronteras de Estados Unidos y Europa. La securitización, en esencia, es una explicación de cómo funciona el poder. Es el acto de un líder o un Estado de declarar que un fenómeno representa un peligro tan grave que requiere suspender las reglas normales de la política. Es esta declaración la que abre la puerta a usar la fuerza, la ley o el ejército para combatirlo. En la securitización convergen tres elementos claves: el actor securitizador, que es el protagonista en muchas ocasiones, el líder de un Estado o institución internacional, generalmente quien lo inicia todo; un acto discursivo, declaración que identifica algo como una amenaza existencial para un objeto de referencia, en muchos casos temas que afectan a la nación en cierta medida, mas no son el detonante total de las penurias. Y la audiencia, como ya lo identifica el subtítulo, es el público, élites o parlamentos que deben aceptar o aprobar la amenaza, legitimando las medidas de emergencia que, por lo general, no son las utilizadas bajo la política normal. Este concepto tiene, a su vez, distintos tipos que se adaptan a las situaciones donde las autoridades requieren de la securitización. Es esta declaración la que enciende la luz verde, permite el uso de medidas extraordinarias como la militarización de fronteras, la construcción de muros y las leyes migratorias más restrictivas. La securitización de la salud global es el ejemplo más reciente que hemos vivido. Una pandemia o una crisis sanitaria internacional se convierte en algo más que un problema médico. Pasa a ser una amenaza directa a la supervivencia de la sociedad y el funcionamiento mismo del Estado. Y es esta conversión la que desata las medidas extremas. De repente justifican cierres internacionales de fronteras, restricciones de viajes masivos, la declaración de estado de excepción e incluso el uso de la Fuerza Armada para imponer cuarentenas o distribuir suministros.
La securitización de los recursos naturales. Este proceso es impulsado por una realidad aterradora, la escasez de elementos vitales como el agua, el petróleo o la tierra fértil. Puede generar conflictos interestatales y colapsar sociedades enteras. Por ello, los gobiernos incluyen la protección de estos bienes en sus doctrinas de defensa y mandatos de seguridad regional. En este tipo de securitización, los recursos se vuelven objetivos militares. Y finalmente, la securitización del terrorismo, un concepto que alcanzó su punto de inflexión global tras el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Al declarar el terrorismo como una amenaza existencial, los gobiernos obtuvieron carta blanca para actuar. Esto permitió no solo acciones militares fuera de los parámetros de la guerra tradicional, sino también la vigilancia masiva de la población y una drástica restricción de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. El telón de fondo para el surgimiento de la securitización fue la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. De repente, la amenaza existencial de tanques y misiles se desvaneció, dejando un vacío enorme en la definición de seguridad global. La securitización vino a llenar ese vacío, ofreciendo una explicación radical. Demostró que la seguridad no es una realidad objetiva, sino algo que los líderes construyen mediante la palabra. En la década de los 90, la securitización tuvo su prueba de fuego en la antigua Yugoslavia. Tras la muerte de Josip Broz Tito, el territorio se sumó en un vórtice de tensiones. Los líderes políticos aprovecharon este caos para aplicar la securitización al límite. Construyeron un enemigo interno, al declarar que otras etnias, religiones o culturas representaban una amenaza existencial. Se justificaron los sangrientos conflictos y las campanas de limpieza étnica que finalmente desintegraron la nación. Simultáneamente, la securitización se expandió a la esfera ecológica. A medida que problemas como el cambio climático y la escasez de petróleo se volvían imposibles de ignorar, muchas naciones comenzaron a ver los recursos naturales como una amenaza existencial. Esto motivó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de prevención de desastres, la creación de planes de seguridad energética excepcionales y la inyección de financiamiento a la defensa, colocando la protección de la ecología por encima del debate político ordinario. El punto culminante de esta herramienta histórica en Estados Unidos llegó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La clave de la securitización fue la decisión del gobierno de George W. Bush de calificar el ataque no como un crimen, sino como un acto de guerra. Esta maniobra retórica permitió a su administración justificar una serie de intervenciones extranjeras catalogadas por muchos expertos como guerras preventivas. Entre las acciones más destacadas que habilitó la securitización está la invasión de Afganistán en 2001 y la guerra de Irak, ambas lanzadas bajo la premisa de una amenaza existencial. La guerra de Irak es un claro ejemplo del uso de la securitización dadas las siguientes características. Acto discursivo, la afirmación de Estados Unidos sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak y los vínculos del gobierno de Saddam Hussein con células terroristas. La audiencia. La población estadounidense y la comunidad internacional presenciaron nuevamente la entrada del país americano en un conflicto lejos de sus fronteras y donde Estados Unidos era protagonista e impulsor de la misma. Medidas excepcionales. Estados Unidos creó una guerra preventiva en Irak con el fin de derrocar a Saddam Hussein y encontrar las armas de destrucción masiva, dando como resultado un aumento de asesinatos a civiles, torturas y crímenes de guerra. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, la justificación de la guerra colapsó. Las pruebas de armas de destrucción masiva eran falsas y los supuestos lazos con terroristas eran inexistentes. El engaño provocó una polémica mundial, especialmente en los Estados Unidos, no solo por el alto costo económico del conflicto, sino por el sacrificio de las vidas. Se calcula 1 millón de muertos civiles iraquíes, más de 4.000 soldados estadounidenses y 179 británicos. Este fue el precio pagado por la securitización basada en una mentira. A pesar de las polémicas y las condenas internacionales que dejó la guerra de Irak, la securitización no desapareció. Al contrario, en lo que va de siglo XXI, este concepto nacido en la Guerra Fría se ha reinventado para aplicarse a las supuestas nuevas amenazas, provocando indignación de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. Una vez más, Estados Unidos lidera esta tendencia, pero ahora con un objetivo diferente:
la migración. La securitización no se queda en etiquetas, exige acción inmediata y radical. En el tema migratorio, esta herramienta se usa para criminalizar a los migrantes, alegando que son la causa de la delincuencia y las penurias del país. El resultado: la población abraza acciones represivas y violentas, como el plan de deportación masiva de Estados Unidos. Con más de 20 años de antigüedad, la securitización sigue afectando el bienestar de hombres, mujeres y niños. En este programa seguimos exponiendo la estrategia detrás del sufrimiento. En 2025, el concepto encontró su prueba de fuego en la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia. El mandatario se erigió como el actor securitizador central, catalogando a los migrantes como una amenaza directa a la seguridad nacional. El resultado fue el programa migratorio más grande en la historia de los Estados Unidos, marcado por la militarización inmediata de la frontera con México, la cancelación de vías legales de residencia y un aumento drástico en las deportaciones y redadas masivas. Bajo la bandera de la estabilidad nacional o la emergencia fronteriza, el segundo gobierno de Donald Trump emplea tácticas muy específicas de securitización, acciones que, al desglosarlas, revelan la estrategia detrás de la represión. De esa estrategia, destacamos las siguientes características clave. Primero, migración como invasión. El gobierno de Donald Trump mantiene una postura violenta contra los migrantes en territorio estadounidense, llegando a utilizar la criminalización y deshumanización, tratándolos como personas no gratas en el país, independientemente del estatus migratorio o el aporte que estos hagan a la nación. Segundo, las medidas extraordinarias. La administración eliminó de inmediato los programas y procesos que ofrecían a los migrantes una vía legal de residencia o de protección. Simultáneamente, agencias federales de control fronterizo recibieron financiación y directrices claras para priorizar el arresto, la deportación y la localización de millones de personas. Se suspendieron las reglas en nombre de la seguridad. Tercero, deportaciones masivas a otros países. Aunado a los 252 venezolanos enviados a la mega prisión del Secot en El Salvador, varios migrantes fueron enviados a países africanos bajo acuerdos entre naciones y destacándose Ruanda, Sudán del Sur, Eswatini y Ghana. Este actuar, justificado con supuestas pruebas proporcionadas por la Casa Blanca, ha provocado caos en el país norteamericano, afectando no solo a la comunidad migrante, sino a toda la población vulnerable estadounidense. Pero, ¿cuál es el impacto real de estas medidas extraordinarias? La evidencia de la securitización es ineludible. Los datos más trascendentales de 2025 nos confirman la magnitud de este proceso. La evidencia es contundente. En los primeros 8 meses de 2025, las autoridades fronterizas reportaron menos de 72,000 cruces detenidos, la cifra más baja registrada en casi 55 años. Para septiembre de 2025, el desplome era brutal. Solo se registraron 11,647 detenciones en toda la frontera, un descenso asombroso comparado con las más de 269,000 del mismo mes en 2023. La securitización funcionó, el flujo migratorio se paralizó. La eliminación de permisos y ayudas. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump eliminó el parol humanitario y el TPS, este último materializándose para los haitianos en febrero de 2026, medida que afectaría a 350,000 haitianos que huyen de la violencia en su país. Revisión de la Green Card. A finales de noviembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos notificó la revisión de las tarjetas verdes de 19 países que el gobierno considera de preocupación nacional, incluyendo 3 países americanos, 11 africanos, 3 de Asia Occidental y 2 del continente asiático. Un solo caso puede justificar la represión masiva: el tiroteo cerca de la Casa Blanca, donde el sospechoso era un afgano que entró legalmente en 2021, se convirtió en la excusa perfecta para la securitización. La respuesta del gobierno fue inmediata. Se ordenó la revisión masiva de todos los casos de asilo de esa comunidad. Una medida drástica que, por el acto de un individuo,
pone en riesgo el estatus de casi 200.000 afganos que buscaron refugio en el país. La securitización tiene un costo económico directo. En 2025, Estados Unidos sufrió una reducción considerable de su nómina nacional, algo no visto desde la pandemia. La principal causa, según los expertos, son las deportaciones masivas. Este accionar no solo afecta a los migrantes irregulares, sino también la mano de obra legal y a trabajadores nacidos en Estados Unidos, dañando la estabilidad económica que la política migratoria supuestamente busca proteger. La criminalización hacia los migrantes sigue siendo el motor de esta política. La retórica del gobierno de Trump es deliberadamente ofensiva y deshumanizante. Tomemos como ejemplo a Venezuela. El presidente ha llegado a generalizar a los venezolanos como criminales y narcotraficantes, basándose en afirmaciones sin ningún tipo de fundamento sólido. Este discurso es la esencia de la securitización, convertir la nacionalidad en una amenaza penal. Los ataques securitizadores contra Venezuela han traspasado incluso las fronteras marítimas de los Estados Unidos. La narrativa de la amenaza, aunque desmentida por Caracas, ha justificado operaciones militares en el Mar Caribe contra supuestos cárteles de la droga. Este panorama es profundamente preocupante. El gobierno venezolano teme la violación de su soberanía, especialmente ante la ausencia de organismos internacionales que condenen e impidan estas extralimitaciones. Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional, producto de estas acciones al margen de la ley, sin que ya con la primera acción debió haber la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber evitado que esto siga ocurriendo. Y más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos, de seguro es más. En respuesta directa a estas acciones, Venezuela alzó su voz ante las Naciones Unidas en el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas. Las autoridades denunciaron formalmente la agresión, señalando a Estados Unidos como el principal responsable de estas acciones unilaterales. Una confrontación diplomática que subraya el impacto global de la securitización. La gravedad y la escala global de este asalto al desarrollo, a los derechos humanos y a la cooperación internacional exigen una respuesta coordinada de todo el sistema de Naciones Unidas. Por esta razón, en este primer Día Internacional, hacemos un llamado al Secretario General para que designe un asesor especial sobre las medidas coercitivas unilaterales. Tal punto focal de alto nivel es requerido con urgencia para evaluar los impactos de estas medidas ilegales, para dar cuenta de sus efectos devastadores y garantizar sus respuestas coherentes en todo el sistema de Naciones Unidas, incluyendo sus equipos de país. Regresando al malestar estadounidense que, para Trump, justifica la securitización, afirmó recientemente que la crisis migratoria en el país fue provocada por su antecesor, Joe Biden, al crear el escenario que le ha tocado experimentar desde su llegada a la Casa Blanca, y afirmando que, de tener el poder, eliminaría por completo la naturalización en el país. We'll see. I mean, yeah, we have criminals that came into our country and they were naturalized maybe through a fight with somebody that didn't know what they were doing. If I have the power to do it, I'm not sure that I do, but if I do, I would denaturalize absolutely. Volviendo a la justificación interna, para Trump la securitización se justifica culpando directamente a su predecesor. Ha afirmado que la crisis migratoria fue provocada por Joe Biden, creando el escenario que él ahora debe enfrentar. Pero la retórica va más allá de la queja. El presidente ha declarado que, de tener el poder legislativo, eliminaría por completo la naturalización en el país, una amenaza radical que redefine los límites de la política migratoria. Esta idea tomó una fuerza aterradora en diciembre de 2025. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que será quien decida si la propuesta de eliminar la naturalización es constitucional. Esta apertura legal, aunque improbable, podría dar luz verde a los aliados de Trump, afectando no solo a miles de migrantes que siguieron la ley, sino incluso a ciudadanos nacidos en el país. Este escenario sume en total incertidumbre a quienes hicieron su vida en Estados Unidos
demostrando que la securitización puede poner en riesgo los derechos fundamentales de un día para otro. La política migratoria actual de Estados Unidos es la encarnación de la securitización en su forma más radical, al catalogar a migrantes como invasores y a sus críticos como enemigos internos. La administración de Donald Trump ha desatado una estrategia de control y exclusión sin precedentes. Este fenómeno, profundamente disruptivo, no solo afecta a la población migrante, sino que desafía el tejido democrático y la posición global de Estados Unidos. Es una estrategia radicalizada que busca transformar permanentemente el sistema legal y la percepción pública a través de la retórica del supremacismo nacionalista y el militarismo fronterizo. Este actuar totalitario ha exacerbado la vulnerabilidad y provocado retrocesos legales históricos. Así finalizamos esta edición de Entre Fronteras. Como siempre te invitamos a que nos sigas en redes sociales y que nos acompañes la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.